Hoy en Pensar Podcast. Hoy en día todo es sexo. ¿Hoy somos más libres o estamos más confundidos? Yo creo que existen muchas confusiones. Ejercer mi erotismo habla de ejercer mi capacidad corporal. Y si te das cuenta es una visión que puede hasta llevar a trabajar en conjunto. Hay un miedo también a este uso de las libertades. ¿Por qué? Porque vamos a caer en un descontrol. No está mal, al contrario, entre más entiendas de la vida, mucho Está mejor. mejor. ¿Cuándo te diste cuenta que hablar de sexualidad es también una forma de resistencia política? Pues hablar de sexualidad sí contrapone. ¿Qué pasa si yo a lo mejor soy hombre y me quiero dedicar a la belleza? ¿Qué pasa si de repente soy mujer y me quiero dedicar a manejar camiones? Incluso, por ejemplo, como en una credencial de lector, yo puedo ejercer mi propia identidad. Sinué Ladrón de Guevara, sexólogo educativo, hablará de los temas tabús y de plataformas como OnlyFans, acerca del sexo, de sexuar y también de todos estos temas que están detrás de la sexualidad. No te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales y activar las campanitas. Déjanos aquí en los comentarios sobre qué quieres pensar. Disfruta Pensar Podcast. Sinué Ladrón de Guevara, sexólogo educativo. Bienvenido a Pensar Podcast. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento. Les agradezco mucho. Tristemente el cochino tráfico me había postergado el poder decir que sí, estar con ustedes, pero la verdad es que estoy muy contento. Muchas gracias por su invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado. Pensar Podcast es una plataforma que busca generar pensamientos positivos y saludables a la audiencia a la cual queremos llegar. Y hacemos siempre de costumbre una pregunta de saque. Y es, ¿cuál es el pensamiento más recurrente que ha tenido usted en su cabeza, que ha rondado sus pensamientos, que no lo ha dejado dormir o que lo ha tomado por sorpresa en los últimos 3 meses de vida atrás? Yo creo que últimamente algo que me ha estado llamando mucho la atención y que me ha estado rondando mucho la cabeza es cómo precisamente la sexualidad nos crea una identidad y qué tanto las identidades que nos crea la sexualidad es algo que permite al ser humano ser feliz, que permite al ser humano ser creativo, que permite al ser humano desarrollarse, o qué tanto las identidades que creamos a la par de nuestra sexualidad, ¿verdad?, nos reprimen, nos limitan, nos cohíben y nos hacen comportarnos de maneras con las cuales a veces no fluimos con las demás personas. Es algo que de verdad he estado pensando mucho, porque la identidad tiene que ver, vaya, desde cómo hablo, desde cómo me paro, desde cómo me visto, desde para no sé, lo que escucho de música, ¿no? Incluso hasta lo que como, ¿no? Es parte de mi esencia. Y creo que el ser humano para eso está aquí, pues para vivir esa esencia que es, ¿no? Es el libre albedrío. ¿Y cuál fue la primera vez cuando te hablaron o te preguntaron acerca del sexo? ¿Tuviste la respuesta en aquel momento? Que me hablaron acerca del sexo, híjole, habrá sido con mis papás, con mi mamá, yo creo, en alguna plática que habrá sido como tal, ¿no? De la importancia del cuidado del cuerpo, por ejemplo, ¿no? De la importancia del cuidado de que alguien más pueda traspasar esos límites personales, ¿no? Que es algo que de repente en la educación sexual es fundamental, ¿no? El decir mis propias limitantes, mis propias señales de alerta. Creo que esa es una parte importante de que me hablaron a mí, ¿sí? A ti sí te hablaron de esto, porque a muchas personas no les hablan abiertamente acerca de la sexualidad. Sí, y fíjate que eso es algo que podríamos incluso poner en entredicho. Es decir, probablemente no nos digan cosas buenas de la sexualidad, pero de que nos hablan de la sexualidad, eso es un hecho que nos platican de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño está descubriendo su cuerpo, ¿no? Y agarra y dice, niño cochino, déjate ahí, ¿no? Déjese ahí, niño sucio. Eso no se agarra, ¿no? Y el niño simplemente está explorando su cuerpo. Pues ya es una forma de hablarle sobre la sexualidad y es hablarle sobre la relación que entabla con su propio cuerpo. Otra manera, ¿no? Hay una escena de una película que se llama A él no le gustas tanto, ¿no? No sé si la han visto, son varias historias y de repente llega una niña llorando con su mamá, ¿no? Y le dice, mamá, es que tal niño me dijo que huelo popo de perro y que soy fea y que no sé qué. Y la mamá le dice, es porque le gustas.
porque le encantas, por eso dice esas cosas de ti. Y la niña se queda, ¿cómo? O sea, así como, Sí ¿qué tiene que ver, no? Dice cosas tan feas. Exacto, ¿no? Entonces, sin querer, pues ahí está hablando, ¿verdad? De una relación, ¿sí? Con el otro sexo. Y pues de la parte del amor, del romanticismo, de la atracción, ¿no? La verdad es que siempre nos están hablando. Y vaya, ya ni se diga en canciones, en publicidad, en todo esto, se está mencionando mucho, ¿no? El problema es el mensaje que estamos mandando, ¿no? Un mensaje precisamente que es prohibitivo, que es algo sucio, que es algo que no debe de hablarse bien a los cuatro vientos, sino que qué bonitas las canciones de antes, ¿no? Era todo en forma secreto y en todo en forma de código, eso está bien, así. Pero si lo hablamos ampliamente, ya es algo que se debe de reprimir, ¿sí? Y fue al final de tus pensamientos, tus decisiones, fue un tanto cuanto difícil decir, quiero dedicarme específicamente a compartir conocimientos sobre la sexualidad. Pues en realidad, fíjate que a mí me ayudó, y ahorita lo platicábamos, ¿no? Que me gustó, creo que me tocó una parte del desarrollo de los propios medios de comunicación, ¿no? Que te comentaba que había un programa de televisión de Víctor Trujillo, que él invitaba a un sexólogo, Rubén Carvajal, no muy ortodoxo en sus medios, un poco extrovertido, dijéramoslo así, un poco creativo. Y fue la primera vez que yo veía a alguien, ¿no? Y lo veía, pero lo veía a la vez con tanta tranquilidad, con tanta solvencia, ¿no? Y de repente sí es cierto que un programa que influye mucho es el de Horacio Villalobos en Telehit, ¿no? También me toca más o menos 16, 17 años. Es decir, estoy formando ya una identidad, ¿no? Desde Gallola. Desde Gallola, ¿no? Y ahí precisamente iban también invitados, Rina y se me olvidó el nombre. Pues son los dueños del Armario Abierto, es una librería especializada en temas de sexualidad, muy buena, por cierto, ¿no? Y bueno, hablaban de tantos temas y de repente me llega la oportunidad de trabajar en un espacio donde es un espacio de la Secretaría de Salud, que es el Centro Humanista Integral de la Sexualidad, un espacio donde tengo la fortuna de que mi jefe, el doctor José Roberto Romero, un activista empedernido luchando contra la propagación del VIH-Sida, ¿no? Tiene muchísima experiencia, me comparte y la verdad es que todo eso hace que pues yo ya lo veo esto como una cotidianidad y ya no le piense yo mucho al respecto, aunque entiendo que puede tener una carga por ahí importante. Sí, algo difícil, sí, un poquito ¿no? difícil, ¿no? Sí, a veces digo, ¿qué dirán? Han de pensar que, no sé, que tengo ahí medios secretos o trucos bajo la manga, pero la verdad es que no es así, ¿no? Simplemente es el interés precisamente de una circunstancia de la vida del ser humano que tiene muchas vertientes muy importantes. ¿Y qué valores rigen tu vida, tu profesión, para acompañar a alguien en consulta justamente? ¿Cuáles son esos valores que crees que deben de, más bien que te rigen a ti en la vida? Sí, fíjate que el respeto a las diferencias, el respeto a las individualidades, la posibilidad de la creatividad del propio ser humano. Es decir, yo creo, estoy convencido, por lo tanto es uno de mis valores, que todos tenemos una potencialidad enorme, ¿sí? Tenemos una capacidad enorme de ser, ¿no? Algunos deportistas, algunos a lo mejor, pues como tú, que mis respetos, la verdad es que lo haces muy bien. Aquí los veo a los compañeros con un gran entusiasmo y todo, ¿no? Tenemos esa capacidad de ser. Entonces, para mí, el creer, el estar convencido que un ser humano puede liberarse de determinadas ataduras que a veces son convencionalismos sociales, que a veces son creencias irracionales, que a veces son ideas pues, que en un tiempo sirvieron y que actualmente no. Esa capacidad de liberarse es lo que a mí me ayuda a tener estos valores, ¿no? El respeto, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de pensar, de ser, ¿no? Pero ese respeto de entenderse, de que de no dañarse a sí mismo, pero tener la capacidad, insisto, de desarrollarse y de llegar más allá. ¿Sí? Que a veces eso es
difícil, es complejo. Pues sí, sí, porque en los propios convencionalismos y en las propias creencias que a veces existen, ¿no? Cohíben, limitan, prohíben, coartan al ser humano, lo reprimen, ¿verdad? Desde un aspecto, dijéramos, por ejemplo, en la sexualidad podríamos decir, desde vivir su propio erotismo, hasta vivir sus propios procesos de identidad, hasta vivir con quién me voy a relacionar, hasta vivir a qué me voy a dedicar, ¿no? Por ejemplo, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo a lo mejor soy hombre y todavía en la actualidad me quiero dedicar a la belleza? ¿Qué pasa si de repente soy mujer y me quiero dedicar a manejar camiones, ¿no? Es decir, ciertamente todavía existen cuestiones como estas que a las personas les llegan a preocupar, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente, pues ahorita actualmente con una pareja de mi propio sexo y decido relacionarme, ¿no? O sea, es decir, pues es que antes, bueno, pues antes no me había llamado la atención, ahora me llamó la atención, ¿qué hago, no? O sea, ante esas circunstancias, ¿verdad? Esa capacidad de ser. Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta que hablar de sexualidad es también una forma de resistencia política? ¿O crees que sea una forma de resistencia política hablar de sexualidad? Pues hablar de sexualidad sí contrapone, híjole, a ver si no me tardo aquí mucho en No, responder. adelante, por favor. Pues por supuesto que contrapone una circunstancia de una agenda política, es decir, si entendemos la política, ¿verdad?, como el ejercicio del poder y del poder sobre el otro, pues tiene mucha correlación, ¿cierto? Es decir, hablando de libertades y hablando de capacidades de las personas, ¿verdad?, cierto es que existe una agenda por ahí en la cual sin querer puedo estar limitando al otro en su forma de ser, por ejemplo, en su forma de vestir, por ejemplo, en su forma de mostrarse ante el mundo. Cuesta trabajo a veces porque en las políticas públicas se presuponen o ciertos conceptos no están bien definidos. Uh-huh. Por ejemplo, si hablamos de educación sexual, ¿no?, la gente piensa que a veces, no sé, va uno a traer el Kama Sutra y lo va uno a enseñar a los niños, o sea, cosa que para nada en absoluto es así, ¿no? La educación sexual, por cierto, es un derecho ya establecido en la Constitución mexicana, en el artículo 3º, ¿sí? Ya está perfectamente señalado que la educación sexual es parte, así como es educación laica y gratuita, como lo aprendimos, pues también dentro de los temas, así como la educación ambiental, así como entender nuestros pueblos indígenas, también la educación sexual es parte y es una política que ha estado, nada más que tristemente, ¿verdad?, pues no siempre se menciona y no siempre se habla de esto, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, protección, libertades, también es algo en lo cual pues está muy pendiente. Incluso, por ejemplo, ahorita que estamos tan cerca de las elecciones, ¿no?, como en una credencial de elector yo puedo ejercer mi propia identidad, ¿sí? Uh-huh. Puedo realmente plasmar cuál es mi verdadera identidad. No es que se me prendió el foco, ¿verdad?, y ya hoy se me ocurrió ser Margarita ni nada. Es decir, es una identidad que ya tenía yo. Pero había circunstancias que no me habían permitido por completo desarrollarla y bueno, ahora ya puedo, ¿no? Antes no era tan fácil y bueno, hay muchísimos aspectos de la parte política de cómo influye en la sexualidad humana, pero creo que sí es algo de repente difícil. A veces hay que ser también pacientes, a veces aunque existan ciertos pensamientos y existan ciertos estudios científicos que hablan de los beneficios de ciertas acciones, hay que esperar a que el Congreso, ¿verdad?, ajuste esas leyes, se permitan ciertas cosas, porque si no también va uno contra lo que la Constitución marca y ahí se hace un relajo. Sí, Sí. Tenemos que estar dentro de los parámetros al menos exacto. legislativos, legales, de lo que el Estado bien puede o no permitir. Pero al final de cuentas la libertad también es un tema bastante sustancial e importante dentro de cualquier Estado y de los Estados de Derecho. Y cómo ejerzas tú tu propia libertad. En ese tema de libertades, para ti y desde tu experiencia, ¿el sexo es una necesidad básica o es algo que idealizamos culturalmente? Bueno, primero
entender, ¿verdad? Que el sexo, ya aquí me voy a poner como maestro, el sexo son las diferencias biológicas, términos concretos, Bien. ¿verdad? Que nos marcan, diría uno, en dos grupos, aunque ya de diferencias biológicas hablamos. Imagínense que sería muy fácil decir que el ser humano es un ser con 5 dedos en cada mano, pero pues hay personas que nacen con 6 dedos, ¿verdad? Entonces, esos, ¿qué onda? Ya no son humanos, ¿no? O hay el ser humano no tiene cola y hay personas que tienen colita chiquita, es decir, pero bueno, en términos concretos, más allá, más menos, es que dos grupos, ¿verdad? Se dividen en hombres, mujeres, ¿verdad? Y términos más allá es lo que podríamos definir como sexo. Ahora, como personas tenemos un potencial erótico, ¿verdad? Ya mucho hablé de la capacidad de identidad, es decir, cómo modifico mi cuerpo, cómo me arreglo, me visto, ¿verdad? Si me hago una cirugía o no, ¿sí? Que eso también es parte es muy común, ¿no? Actualmente, ¿no? Yo veía por ahí que decían que en Miami es imposible ver a alguien que no esté operado. Yo no sé, nunca he ido a Miami. Pero bueno, existe esa posibilidad y dentro de estas potencialidades del ser humano hay una potencialidad erótica. Es decir, una potencialidad donde podemos vivir un placer sexual, ¿sí? Y este placer sexual, ¿verdad? Es parecido a un apetito, ¿sí? Es como cuando tienes hambre, ¿no? O sea, es decir, si estás sano plenamente, hay ese apetito. Por ejemplo, si hay alteraciones en el sistema endocrino, pues este apetito puede ser que esté tambaleante, ¿sí? Si de repente andas con con la depresión muy alterada, pues es probable, ¿verdad?, que el apetito sexual esté alterado, ¿verdad? Es decir, este apetito erótico. Pero más o menos, digámoslo así, en la mayoría de edad, ya todos contamos con este apetito erótico. Y este apetito erótico lo podemos suprimir, es cierto, no es lo mejor, pero lo podemos también disfrutar, ¿no? Y de qué disfrutamos, pues depende de cada quien. Pero es cierto que depende también de cómo hayamos aprendido a alimentarnos, así como aprendemos a alimentarnos de las frutas, las verduras, ¿no? También nos podemos alimentar de un gansito, nos podemos alimentar de una coca. O sea, es decir, depende de nosotros, ¿verdad? Pero si existe este apetito, dijéramos, sexual, podemos definirlo también así. Podemos entender que existe este apetito erótico y es algo que yo diría, si bien es cierto, no nos limita de vivir o morir, en un primer término, sí también podemos compararlo con el sonreír. Es decir, ¿se necesita reír para vivir? Pues técnicamente no. O sea, necesitas pues oxígeno y vitaminas, ¿no? Proteínas, minerales. Pero, ¿qué pasaría si de repente tu vida, ¿verdad?, la vives sin sonreír? Híjole, pues desde mi lente, qué desperdicio de vida, ¿no? Claro. ¿No? Igual aquí en el apetito erótico, es decir, disfrutarlo, gozarlo, es padrísimo. Disfrutar de una comida con un amigo, por ejemplo, es padrísimo, ¿no? Disfrutar de un acto erótico con alguien más, pues también está muy padre, ¿sí? Ya depende de cada quien, ¿verdad? Hay quienes les gusta comilonas y hay quienes les gusta comer en privado, ¿verdad? Claro. En todos los términos, pero sí es una cuestión que incluso podríamos pensar, si el cuerpo está relajado, está bien, es muy probable que también registre menos enfermedades. Entonces, pues ya es donde ya se pone el asunto más cuestionable, ¿no? Es decir, un ser humano más relajado, más tranquilo, que disfrute más su vida, ¿sí? Ajá. Es probable que pues, su sistema, por ejemplo, de defensas esté más al tiro, ¿sí? Esté más activo, esté más preparado, ¿verdad? Por si viene alguna circunstancia. Y una persona que está relajada, porque si hay algo que nos da, ¿qué tal cuando comemos muy rico, verdad? ¿No? Hasta nos da el mal del puerco, dirían por ahí, ¿no? Pues también cuando uno disfruta ese potencial erótico, ¿verdad? Pues también uno disfruta mucho y se relaja uno. Y un cuerpo relajado está más que demostrado que es menos probable en adquirir enfermedades. Qué interesante esto de lo que usted está hablando y narrando, oyéndonos un poco a la cuestión interior. El acto de sexuar Uh-huh. puede ser una válvula de escape en algunos casos. Es decir, que escapo de mí mismo a través de sexuar. La sexualidad tiene 4 componentes. Y en esto nos ayuda mucho Eusebio Rubio, quien fue alguien que los planteó. Y Eusebio Rubio señala que el ser humano tiene 4 potencialidades. Una es
la potencialidad extraerótica, otra es la del género, ¿sí? Es decir, qué tanto yo me percibo como masculino o femenino, qué tanto yo también tengo la capacidad de vincularme con alguien más. Uh-huh. Y qué tanto tengo un potencial reproductivo. Es decir, sí, claro, me puedo reproducir, o sea, puedo tener hijos, pero también soy un ser que cuida de otros seres y que a la vez va como reproduciendo mensajes también. Eso suena ya muy elaborado el asunto, pero la verdad es que sí pasa. Es decir, todos, tiempo más, tiempo menos, nos dejan a veces el sobrino, nos dejan a veces el primito, ¿sí? O tenemos hijos, ¿no? Entonces ahí también tenemos esa potencialidad. Ahora, dentro de estas potencialidades que tenemos, ¿verdad? Lo importante es que el ser humano en su esencia demuestre lo que quiere ser, ¿sí? Es decir, pues resulta que yo si me identifico como hombre, siento que mi género es masculino, así me gusta ser a mí, me siento bien así, me siento cómodo así, ¿no? Pero si me meto mucho en la idea que entonces como soy hombre, macho, alfa y todo, debo hacer una casa y debo cambiar los focos y si ahorita, no se preocupen, ahorita traigo herramientas en mi camioneta, y pues ¿verdad? Eso no es mi esencia, eso no soy yo, ¿no? Hay quien sí se identifica así, pues qué bueno, ¿no? Igual que de repente si estuviera una chava por aquí, ¿no? Y de repente, ay, oye, ¿qué crees? Tanto estar hable y hable, ya nos dio hambre. Vete a la cocina a hacernos de comer. Oye, pues, ¿qué tiene eso que ver? Es decir, mi esencia, lo que yo libero de mí, lo que yo muestro de mí, esa parte es la que en un momento dado buscamos o se busca o se pretende en este tema. Reprimirme, cambiar mi forma de ser desde el propio acto erótico, que es como venía planteada la pregunta, hasta en mi forma de ser, todo eso bloquea o limita al ser humano, ¿sí? Entonces, yo de repente, siendo yo mismo, siendo yo libre, pues es un acto que me va a ayudar a ser yo, ¿sí? Cuando yo hago algo que ya no está en mis deseos, en mis necesidades, ¿sí? Ahí sí yo creo que es donde empiezan los problemas. Y no solamente en la parte de que, es decir, me voy a erotizar para relajarme, pues no. Es como decir, soy hombre, por ejemplo, me voy al gimnasio porque tengo masa muscular y eso me va a hacer más. Pues no, es más bien lo que el ser humano necesite hacer es lo que lo va a relajar y lo va a tranquilizar. Forzarse en cualquiera de las áreas que acabo de mencionar ya limitaría su propio desarrollo y su propia capacidad. ¿Sí me expliqué un poco? Claro, sí. Pero en este caso específicamente, en el caso de que hay personas que entienden el reprimirse, no quizá a través de sus propias identidades, que entienden bien cuál es su identidad y disfrutan al final de cuentas de actos eróticos o disfrutan de su vida, etc. Pero que no sé si exista la posibilidad de que las personas puedan tomar el acto erótico como una salida de otros problemas de otras índoles que puedan tener y que entonces este acto erótico que pudiera ser recurrente, digamos, ya no tenga el sentido de tener disfrute de alguna manera. Siendo más concreto en esa pregunta, lo que pasa es que realmente el ser humano no está atendiendo la necesidad que realmente tiene. Es decir, yo me siento con sed, estoy disfrutando la agüita que me invitaron, muchas gracias, la disfruto mucho, pero la necesidad de tomar agua en mí va a tener un límite. Si yo atiendo la necesidad, es un poco enredado porque cuesta trabajo. Si yo atiendo la necesidad que tengo, la necesidad se satisface. Entonces ya no tengo necesidad de satisfacer algo que ya está satisfecho. Claro. ¿Sí? Cuando no la satisfago bien, me siento como de primaria. Vamos a conjugar el verbo satisfacer. Yo satisfago, tú satisfaces. Bueno, cuando yo no me satisfago bien, pues estoy, ¿no? De que, ay, y ya le di 2 tragos. Ay, ya vi que ya tienen una Pepsi, ¿no? Que ya, ¿y de quién es? Y la cobran, y ya luego me voy allá, y luego tienen café, y tienen, y no me invitan tantito, porque no estoy satisfaciendo mi necesidad. ¿Sí? Entonces, es decir, tanto como que cuando yo satisfago bien mi necesidad, no tengo precisamente ya la necesidad ahora, puesto que está cumplida, sí, está finita, ¿sí? Que es lo que luego contrapone
contra lo que yo necesito de algo extra, por ejemplo, como una droga, ¿sí? O sea, la necesidad viene de la droga, del efecto que la droga tiene en mí, más no de la necesidad propia. Sí. ¿Sí me explico? O sea, es lo que el fentanilo produce en mí, Claro. lo que la cocaína produce en mí, más no lo que esto es una necesidad propia, común, corriente de nuestro cuerpo. Entonces, quien hace eso es que, yo lo diría, muy probablemente no está satisfaciendo del todo su necesidad. Por eso hablo de las necesidades propias y de la liberación propia. Hay personas que piensan que esto está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces recurren a actos como muy breves y muy rápidos para disque satisfacerse, ¿no? Es que tengo sed, le voy a dar 3 tragos al agua bien fuertes y ya pues con eso no vas a satisfacer. O sea, en promedio está el mito, ¿no? Necesitamos 2 litros de agua para satisfacernos. Si yo le doy 3 tragos de agua, es difícilmente, y con estos calores que se están sintiendo, pues muy difícilmente que con 3 tragos de agua. ¿Sí me explico? Entonces Sí, es como decir, con estar acariciando mi cuerpo 1 minuto, pues es muy difícil que satisfagas una necesidad que, claro, se puede relacionar con que me da paz y tranquilidad, pero no, lo que simplemente está pasando es eso. Entonces, esto hay que desmitificarlo, hay que descomponerlo así, ¿sí? Porque existe mucho el mito de que esté. Ahora, actos compulsivos, ¿verdad? Eso ya entra dentro de otra categoría, ¿sí? Que ya es una categoría casi psiquiátrica, que podríamos decir, porque es como decir lavarte las manos tanto que hasta ya me estoy lastimando con heridas, ¿no? Claro. O, por ejemplo, doy tantas vueltas de que si cerré el carro o no, que ya interrumpo la entrevista y ya me paro a ver si cerré el carro o no. Ya entran dentro de otras circunstancias. De otras cuestiones. Sí, pero lo que tiene que ver es el ser humano que está bien satisfecho, en términos concretos, no cae en estas circunstancias, ¿sí? Cuando no existe la necesidad, insisto, cumplida, acatada en su totalidad, pues claro, estoy repitiendo un acto porque no lo he concluido. Cíclico. Sí, Cíclico. sí, sí. Sinoe, en la nueva era Ajá. hay muchas nuevas maneras de identificarse, de expresarse, Sí. y hay muchas maneras también de expresarse y de enseñar lo que somos o lo que no queremos que la gente ve. OnlyFans. Ajá. ¿Cuál es tu opinión acerca de plataformas como OnlyFans en las cuales personas venden contenido sexual? Pues mira, son decisiones personales, ¿verdad? Muy propias de cada quien, de acuerdo a los tiempos. Sí, digo, tampoco puedo negar que no hay consecuencias en todos los actos que tengamos. Es decir, bueno, ¿qué consecuencias hay? Pues hay algunos que les va muy bien económicamente, ¿no? Esa es una buena consecuencia. Ya no sé en los impuestos, si pagan impuestos o no, desconozco en absoluto. Pero bueno, es una decisión personal, ¿verdad? De un contenido. Lo único que yo pudiera decir, que pues tristemente el contenido, algún amigo me decía, si te encuentras, dice, si estás viendo que supuestamente, por ejemplo, en Script hay un texto en PDF y uno lo está buscando, ¿no? Luego para las tareas, si está en Script, es muy probable que esté el contenido de otra manera, que no tengas que pagar la suscripción a Script. Yo sería nada más el único detalle que sí me atrevería a opinar, que pues muchos sitios a lo mejor hay veces no son 100% seguros, y en muchas ocasiones pues existe pirateo, hackeo, ¿no? Digo, si han hackeado sitios completamente seguros como sitios gubernamentales o incluso bancos, pues en una de esas hasta podrían hackear estos sistemas, ¿no? O la persona compartir el contenido sin atenerse, como muchas veces hacemos mal cuando compartimos un libro, ¿verdad? Y no pagamos los derechos de autor, que no está bien. Pero aquí el detalle, nada más hay que tener cuidado, que si se comparten este tipo de circunstancias, pues ya incluso se interrumpen leyes, que no es lo mismo que yo a alguien le decida compartir una foto mía a que si alguien me la robe y la ande compartiendo. Y ahí sí hay términos legales muy establecidos. Entonces sería lo único que yo podría decir de este tema. Hay una idea muy común en el mundo y que se comparte mucho, y que al menos en ciertos foros de alguna manera se reparten y en redes sociales. Entrecomilladamente, hoy en día todo es sexo. ¿Hoy somos más libres o estamos más confundidos? Yo creo que existen muchas confusiones, ¿no? Y un ejemplo que yo siempre pongo es que
a mí sí me parece algo que es altamente censurable, por ejemplo, las canciones del Cártel de Santa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Se me hacen canciones tremendamente violentas, ¿no? Tremendamente fuertes, ¿no? Y a veces estos contenidos pasan como por encima, ¿no? Y ni siquiera son observables, ¿no? Pero de repente alguien dice que se la está pasando chévere y viene, no, bueno, esa cosa no, ¿cómo? Si no, eso no está bien. O sea, está bien que maltrate a alguien, pero está mal que me la pase chévere. Como que, y claro, Ujú. depende de canciones y depende de estilos y depende de tipos y todo, ¿no? Pero yo hay veces lo que escucho, ¿no? O por ejemplo, ¿verdad? Hay canciones viejitas, ¿no? Que de repente pues no las aceptamos y no las condenamos. Hay una canción, por ejemplo, de los Tigres del Norte, ¿no? No es de esa autoría, pero habla de que está jugando las apuestas, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, y lo único que le queda por apostar es la mujer, ¿no? Y la pierde, ¿no? Entonces de repente le dice, ok, sí es cierto, perdí, te ganaste a mi mujer, voy por ella y te la traigo, ¿no? Entonces va y la mata y se la trae y le trae el cadáver, ¿no? Es así como que, bueno, pero pues eso no, porque no habla de lo rico que se siente tener un encuentro sexual. Entonces eso, no pasa nada, ¿no? Eso está bien. O sea, hay un montón de canciones, de contenidos censurables, ¿verdad? Que de repente pasan desapercibidos, pero cuando ya sin querer tocamos temas o hablamos de ciertos puntos en específico, ya eso sí, ya ya son dignos de analizarse y ya son propios de prohibirse incluso. Yo creo que en la actualidad sí es cierto que el tema se ha abierto y sí es cierto que el tema se ha tocado, pero es cierto también que el tema está, es como la canción del apagón de Yuri, ¿no? Ujú. Que estaba con el papá y ahí el papá estaba agarroneando y todo y es como, qué chistosa. Bueno, quienes la han entendido, porque muchos ni Claro. siquiera la han entendido, ¿no? Ujú. Y esa canción pues es así como, es chistosa. Pero a lo que voy es eso, precisamente que actualmente yo creo que lo que sí está padre, que actualmente estamos poniendo sobre la mesa y estamos debatiendo cosas que antes no eran debatibles, que estamos analizando contenidos que antes no eran analizables tampoco, ¿no? Ya ni se diga, a mí me sorprende mucho, ¿no? Como ahora en los ciertos programas salen luego el maestro de la comedia, Jorge el Caballo Rojas, u otros personajes del cine de ficheras, ¿no? Que era tremendamente vulgar y que siguen pasando, por ejemplo, en canales como ya no sé cuál es el 9, el 9 de México, el 9 de la Ciudad de México, ¿no? Siguen Ujú. pasando películas de ficheras, son altamente vulgares, donde manejan un montón de temas, o sea, todo el código penal de actos prohibidos sexuales está ahí representado casi en cada película. Y eso de repente no. Ya son maestros de la actuación los que participaban ahí, ¿no? Ya, y dices, ¿cómo va a ser posible, no? Entonces, eso, el cuestionarlo, ¿verdad? Que antes no se hacía, que incluso con recursos públicos se hacían ese tipo de vulgaridades de películas, ¿no? Ujú. Insisto, con un montón de actos y de prohibitivos, bueno, de delitos sexuales, ¿verdad? Pues antes era algo que se hacía, pues que sí, Sí, que insisto, era muy, muy muy normal. normal, estaban en las carteleras, en las películas, en los cines, ¿no? Y ahora, te insisto, siguen pasándolas en televisión abierta y esa parte, pues no, ¿verdad? Y ahora sí. Entonces, justo esa dinámica de debate me parece que va bien Es en el valiosa. sentido, es valiosa, es importante, porque nos permite llegar a ver qué cosas, ¿verdad?, son útiles o no. Eh, Ciertas publicidades que también había, ¿no? Ujú. Había una parte de un anuncio de un perfume que parecía que la mujer estaba teniendo un orgasmo, ¿no? Y la botella iba cayendo de ya como o algo así, ya no me acuerdo, ¿no? Pero esas cuestiones, ¿verdad? Que son que ahora pues podemos ver, ¿no? Y no solamente en este tema, ahorita mucho en el TikTok andan, por ejemplo, del carrusel de la serie esta de niños, de la novela de niños, ¿no? De cómo hablaban de las diferencias étnicas, Ujú. ¿no? Y cómo las ponen, pues yo creo que es lo bonito de ahora. Y de los derechos que precisamente, ¿verdad?, se van obteniendo, que son en beneficio de todos. Dentro de esas dinámicas de cuestionamientos, pues todos somos beneficiosos, porque, por ejemplo, también sobre el tema está la dinámica de entender ahora que no solamente la mujer, por ejemplo, es importante que esté en los primeros días del nacimiento de un niño, ¿no? Sino ya también están
debatir sobre la importancia del hombre en los primeros días del niño, que no solamente esté en el nacimiento, ¿no? Claro. Ya se va a trabajar porque es el hombre, ¿no? No, sino que también se modifique eso, que también tengamos derecho a, por ejemplo, cuando la mujer es la que trabaja, el hombre es el que no trabaja, bueno, que también haya un derecho a una compensación económica. ¿Y cuál dirías tú que hoy en día es el tabú más difícil de erradicar? Yo creo que está habiendo un contramovimiento contra entender lo que es la violencia de género. Sí creo que está habiendo una mala comprensión del tema en algunos sectores. ¿A qué te refieres con eso? Mira, veo muchos, por ejemplo, TikTokers que sacan sus contenidos y de repente YouTubers que hablan de que los hombres también sufrimos y también padecemos y también nos va mal y también... Sí, hombre, pero no estamos hablando de que todos los hombres, ¿verdad? Seamos los malos. Hay formas, es decir, de entender la masculinidad, ¿verdad? Formas de entender la masculinidad en las que a veces esas formas no son las más convenientes en la relación que entablo con mi pareja, por ejemplo, o con otros varones, ¿no? Es decir, no siempre tengo que estar como gorila, yo soy más fuerte que tú, ¿no? O sea, también podemos divertirnos, ¿no? Claro. Y cotorrear y pasarla chido. Y también no podemos, yo mando en la relación, tú te callas, y pues, tampoco, ¿no? Es decir, son circunstancias en las cuales están, ¿no? Que también, es decir, dentro de la reflexión, yo también diría, ¿verdad? No por ser mujer ya soy, tierna y pura, y ya nada más, no debo de enojarme y debo de estar, no, es decir, ese análisis, creo yo que en este momento, la parte, dijéramos, común, hay algo que debemos, los que somos profesionistas de esto, como reeducar, ¿sí? Porque se está confundiendo y ese es un tema, no tanto tabú, pero sí es un tema que se está enredando y no se ha dado a comprender totalmente. Que lo que se cuestiona es, ¿de verdad que solo hay una manera de ser hombre? Igual yo también pondría, ¿de verdad solo hay una manera de ser mujer? No, hay montones de maneras de ser hombres y montones de maneras de ser mujeres, ¿no? Que no es obligatorio, que si soy mujer soy la dócil, la que calla, la que otorga, la que está en función del cuidado de los demás. Y como soy varón, tampoco tengo por qué la obligación de mandar, o sea, ¿sí? O como decíamos, ya tengo la obligación de saber cómo armar una casa, pues no, así yo de eso no sé, no pasa nada, ¿no? Hay diferentes maneras de poder expresarlo. Claro, y no bueno, yo puedo hacerme respetar, por supuesto, ¿verdad? Pero no por hacerme respetar, ya voy a andar, insisto, como chango, golpeando a todos los demás. Violento. De alguna manera. Uh-huh. Es importante poder hablar acerca del dolor que provoca, hablar del placer de manera libre, porque a muchas personas les provoca cierto temor, cierto dolor hablar del placer de manera libre. ¿Por qué nos duele hablar del placer? ¿Por qué nos da temor? Nos da temor, yo creo que sería eso, ¿no? El temor del placer, porque hemos entendido que de repente, mira, se malentendió hace muchos años, muchísimos años, yo lo diría en la época, algunos hablan en la época victoriana. Se supone que la reina Victoria era una reina, bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Era una reina feliz y todo, pero creo que le pusieron el cuerno o algo así, y en esta puesta del cuerno, pues ella se desencantó del amor, ¿sí? Se enojó, se molestó, y a partir de ese trauma ahora prohibió. Dijo, yo no lo sé, pero sí es cierto que de una época, cualquier acto que no fuese encaminado a la reproductividad, ¿verdad?, era castigado y era prohibido. Ahora, no solo de esto, hay otras culturas, ¿verdad?, que, mira, nuestra propia cultura tiene raíces hebreas, tiene raíces griegas y tiene raíces incluso romanas. Desde esos entonces ya vienen ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, entre los hebreos, de que la mujer es sucia cuando tiene su periodo menstrual, de que el semen del hombre debe ser solo para reproducirse, ¿no?
de que el hombre tiene una capacidad sobre la mujer, por ejemplo, en el concepto de paters familia, padre de familia, Claro. que viene siendo, ¿sí? La propia circunstancia, es decir, hay una situación de dominio, de control, que eso ya plantea una circunstancia en la cual no puedo expresarme yo porque hay alguien que está dominando, ¿sí? El problema es que el que domina, y cuando hay control y dominio, debo de mantener mi control, ¿no? O sea, es decir, debo de hacer cosas para que el poder esté en mí y nadie venga y me lo arrebate, que eso es lo que ocasiona las circunstancias del poder. Y entonces, al yo ser dominado, pues yo no puedo ejercer ese poder, ese control, o sea, ya alguien tiene que venir, ¿verdad? Y ahora lo podemos esto disfrazar de manera romántica, ¿no? Alguien debe de venir a poseerme y alguien debe de venir a hacerme sentir. Pues como que alguien, pues sí que soy adivino, ¿qué? ¿No? No, pues tú de tu cuerpo, pues yo qué sé, ¿dónde tienes más terminales nerviosas? Hay personas que tienen placer, por ejemplo, en las axilas, en los codos, en las rodillas. Hay personas que aborrecen que les toquen ciertas partes de su cuerpo, las ven muy asquerosas. Hay personas que les encanta, hay personas que les encantan los olores. Es decir, yo creo que esta idea de dominio y de control que todavía subsiste en las formas de relacionarnos, ¿verdad? Es lo que genera a su vez que yo no tenga un uso de mi cuerpo y a su vez exista que como que socialmente nos vamos a salir del corral, ¿sí? Nos vamos a salir del huacal. Tiene que haber un dominio y un control porque la libertad no, o sea, es terrible. ¿Cómo vamos a elegir? Me recuerda así, ¿cómo vamos a elegir nuestros gobernantes? ¿No? ¿Cómo vamos? O sea, no, tú no sabes. Yo soy el elegido por Dios y yo los gobierno a todos. Así, ¿no? Cuando, pues, ni siquiera eso es religioso, pues, o sea. Claro, claro. ¿no? O sea, claro. ¿no? Ya, me imagino así, a Dios, ¿no? Así dicen, ¿y ahora tú qué? ¿De dónde acá te me sales que tú eres el elegido por mí? ¿No? Muy a la Luis XVI, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, existe una circunstancia en la cual el dominio y el control genera eso. Luego existen muchos puntos en donde también, si nos ponemos a reflexionar, ejercer mi erotismo habla de ejercer mi capacidad corporal, de posicionarme, de decir yo controlo lo erótico, y si te das cuenta es una visión que puede hasta llevar a trabajar en conjunto. Ok, en lugar de que yo te voy a hacer sentir entre los dos, ¿qué te parece si construimos un placer juntos? Y entonces tenemos un placer súper padrísimo y súper grande, ¿no? Es decir, hay un miedo también a este uso de las libertades. ¿Por qué? Porque vamos a caer en un descontrol, ¿no? Y siempre es, pero si te das cuenta se parece a otros argumentos, como de, no le enseñes tanto porque si le enseñas tanto después, ¿qué tal si quiere? Sí, va a abusar. Sí, ¿no? Va a abusar y ya de ahí quiere más derechos y todo. Pues no está mal, al contrario, entre más entiendas de la vida, mucho Está mejor. mejor. Sí, entonces viene de esa parte donde la gente no ha entendido que que al ser una necesidad natural parecida a la del agua que decíamos o la de comer, pues me voy a saciar, ¿verdad? No va a ser así un hambre y un apetito feroz del cual no voy a tener control alguno, ¿no? O sea, me voy a salir y me voy a volver un loco, ¿no? Desde tu experiencia, Sunue, ¿cómo se vive en un cuerpo trans la sexualidad cuando vivimos en un ambiente completamente cisnormado, heteronormado, muy patriarcal? Desde tu experiencia, ¿cómo se vive la sexualidad en un cuerpo trans? Pues mira, para empezar, yo creo que en cierta medida a las personas que llegan a la consulta, en mi caso yo les digo, pues ya que llegaste aquí, qué chido, qué padre que lograste llegar aquí porque llevas un avance. Muchos que estamos en la heteronormatividad, es decir, que estamos regidos porque así debo de ser, ¿no? Así debo de ser, gritón con mi mujer, mandón con mi mujer, pidiéndole sexo cuando yo quiera, pues estamos en una realidad que la cual yo supongo que está bien y ahora sí sabrá Dios si me da el tiempo para poder vivir y darme cuenta que eso no estaba bien, ¿no? O sea, es decir, quien se lo plantea, creo yo que está padre porque ya está rompiendo, ¿sí? Ya está rompiendo algo que muchos de los que somos normales,
pues yo creo que vivimos, ahora sí nacemos, crecemos, vivimos, nos morimos y jamás lo pusimos en cuestionamiento, ¿no? Es que debe ser así, tú le haces eso a la mujer y ya sientes rico. Pero ¿y si también puedo hacer esto? ¿Y si también se siente rico? ¿Y si no, eso no lo hacen los hombres así, ¿no? Bueno, ¿y si también alguna vez y si me dejo el cabello largo? No, porque eso no. Y si me dejo, no sé, y si me pongo esta ropa, no, y estos colores, no. Fíjate cómo suena, ¿no? Así como suena de, eso no, prohibido, 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 ¿no? Y en tanto alguien que ya más o menos va, yo sí creo que lleva un potencial de poder haber roto ya, ¿no? De poder haber, llegado a un límite en el cual ya está. Ahora, la batalla no se termina ahí, ¿no? La batalla es constante porque de repente llega a otros medios o círculos sociales en los cuales tiene otra vez que romper y otra vez que presentarse, ¿no? Recuerdo una persona que estaba yo atendiendo y le decía, ay, es que otra vez debo de presentarme y debo de decirme que soy fulanito, no fulanita, ¿no? Y que me gusta que me digan fulanito. Y ya le decía, pues sí, y bueno, ¿y qué? ¿Te alegaron o qué? No, nada. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Pues nada. Aceptaron, sí, entonces, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, al final de cuentas, nota que eso está más en tu mente, ¿verdad? De lo que la gente realmente vaya a decir, ¿no? Y el que es agresivo, violento y mala onda, va a ser agresivo y violento contigo por ser alto, chaparro, por ser inteligente, por ser tonto. O sea, el violento va a agredir por cualquier cosa que está. Ahora, ya más en concreto, en particular, pues sí es un proceso, no es fácil, no es sencillo, sin embargo, existen ya, por ejemplo, CONAPRED, que es el Consejo Nacional contra la Prevención, que es un espacio donde legalmente se puede recurrir. Existe, por ejemplo, los derechos humanos, que también de repente interviene cuando a alguien se le está agrediendo. Es decir, ya la persona también reconoce que hay instituciones sociales que le protegen, que hay asociaciones civiles ya muy establecidas que también en un momento dado le van a ayudar. Es decir, ya es un avance difícil, sin embargo, con más elementos y con más recursos, ¿sí? Y con más circunstancias donde pues influye en este primer círculo social la familia, que también es algo que debo de decir. Sí, es muy importante la familia, cómo lo conduzca. Sí, porque si la familia de primer momento No te está rechazando y te apoya, pues sí, la verdad no está tan fácil. Sin embargo, se puede. O sea, sí hay personas que de repente echan la mano, sí hay asociaciones, sí hay, por ejemplo, que brindan trabajo a la diversidad. No, todavía no, pero ya empieza a verse un poco más de lo que antes existía. Entonces, sí es una pregunta complicada, pero más o menos ahí se va avanzando. ¿Qué te ha enseñado tu profesión a ti que nos puedas decir acerca de la sexualidad? Dinos 3 cosas rápidas acerca de la sexualidad o que tú quieras expresar que todas las personas deberíamos de entender acerca de la sexualidad. Que cada quien es libre de hacer de su cuerpo, con su cuerpo, lo que quiera, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, no pase yo trayendo a los demás, pero yo soy libre de hacer en mi cuerpo lo que quiera. Y esa libertad de hacer con mi cuerpo, de hacer con mis gustos y todo, me puede dar mucho placer. Y el placer es pasarlo bonito en la vida. Yo creo que sí algo, porque desgracias en la vida vamos a tener, desafortunadamente, ¿no? Es algo parte de, pero también depende de nosotros construir ese placer. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una estructura en la cual podemos disfrutarnos, podemos reírnos, podemos pasarla bien. Y depende de nosotros, ¿verdad? También buscar esos espacios, ¿sí? Al no juzgar a los demás, no me estoy juzgando a mí mismo, que es una parte fundamental. Creo yo que cuando yo estoy muy de juez sobre los otros, estoy muy de juez sobre mí. Y ahí debo de tener cuidado. Porque entonces a los demás igual y les vale gorro, ¿no? Los demás andan haciendo de su vida un despapalle, lo que ustedes quieren decirle, y andan divirtiéndose y pasándose la bomba, y uno está ahí con su cuidado, esto mal, esto no sé qué, esto es. Pero la verdad es que esa es una relación con uno mismo. Es decir, respetar también las diferencias individuales me ayudan a respetarme más a mí, a ser más libre yo, a ser más feliz yo, con mis propias decisiones, con mis propias formas de ser, ¿sí? Es como decir, vamos a empezar ahorita con el calor, ¿no? Decir, ay, ya, pero yo cómo, si soy el maestro en sexualidad, ¿cómo voy a venir de short, no? O sea, pues no, tengo calor, yo vengo de mi cuerpo, ¿no? Y eso es algo bien bonito que la sexualidad, el estudio de la sexualidad a mí me ha dado, a mí me ha brindado y
algo de entre muchas cuestiones que puedo comentar. Y la capacidad también de que esto se puede transmitir, yo creo que esa sería la última, de los 3 puntos que dijiste, que es algo que sí se puede modificar. Que, pues en un momento dado, insisto, existieron mensajes, pues sí, por ejemplo, el ser hombre, saber tirar con pistolas, saber la esgrima, saber, ¿no? Que son los deportes del pentatlón, yo pongo ese ejemplo, ¿no? Bueno, porque se supone que existió en un momento la guerra y se le había pedido a un soldado que llevara un mensaje. Entonces el soldado pues tiene que atravesar el campo de batalla, entonces primero se agarra hacia los balazos, ¿no? Y ya luego se acaban las balas y pues con la espada, ¿no? Y sale corriendo en el caballo, pues ya el caballo se queda y tiene que atravesar un río y sale corriendo y bueno, pues en ese momento en la guerra le sirvió, ¿verdad? Ahora en una guerra como las de ahora, donde aprietas un botón y sale la bomba, pues quién sabe si sirva. Pero lo que voy es, en esos hay cosas que sirvieron antes, pero no necesariamente nos sirven ahora. Y esas cosas que reflexionamos se pueden cambiar, porque son construcciones sociales. Y esas construcciones sociales las podemos debatir, revertir, y entonces incluso hasta desaprenderlas. Y eso está muy padre, porque entonces podemos aprender cosas más bonitas que nos ayudan a convivir, a pasarla más chévere con nosotros. Sí, Noé, para ir al cierre de esta fantástica charla que hemos tenido contigo. Gracias. Si tu voz se apagara mañana, ¿cuál es el último mensaje que dejarías? ¿O qué historia querrías dejar contada? Yo creo que entender, y esto ya va desde la perspectiva más psicológica, más que desde la perspectiva sexológica, dijéramos. Y desde la perspectiva psicológica es que existen ciertas creencias. Nuestra mente va interpretando el mundo. Es como si nuestra mente fuera imprimiendo lo que vamos viendo. Y esa impresión va dejando como una historia, un cuento, un modelo 3D. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de analizar esas creencias, incluso hasta de modificarlas, con el sentido que sean más realistas posibles. Entonces, es decir, que nosotros pudiéramos acceder a un mundo más real, y esto nos puede ayudar a no estar sufriendo de más, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de esto que digo es, híjole, ya me estoy imaginando ahorita el tráfico, ¿no? Voy a Enríquez y no sé qué, y Repsamen. Y capaz que no, por ejemplo, de regreso no me tocó nada de tráfico, lo cual estaba yo bien contento, ¿no? Por eso hasta llegué temprano. Pero esa capacidad de entender que nosotros podemos modificar esas perspectivas del mundo sería lo que a mí me daría mucha paz. Porque hay veces, o nos la pasamos en el pasado, ¿verdad? Es que pues sí, en aquel momento y... Ay, que qué bonito me la pasaba con fulano. Ni es cierto, o sea, fulano te criticaba y te veía feo y ni siquiera te tomaba en cuenta. Y ya tú hablando del fulano y ni siquiera, ¿no? Pero son perspectivas no reales. Entonces creo que eso es lo más bonito. Que nosotros pudiéramos entender estas capacidades de nuestra mente para no pelearnos con ella, sino aliarnos con ella. Y por lo tanto las realidades sean lo más parecidas a lo más real posible y entonces poder disfrutar la vida tal y como es, sin excesos de alteraciones de realidad, sino disfrutándola tal como es. Sinué Ladrón de Guevara, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Pensar Podcast. Lo agradezco mucho, de verdad, estoy muy contento y muchas gracias por su invitación. Gracias, Sinué. Gracias.